La mayoría de los hombres caminan por el mundo con una idea equivocada sobre lo que realmente despierta atracción en una mujer. Creen que es su apariencia, su carro, su cuenta bancaria. Se esfuerzan por mostrar éxito, por parecer interesantes, por cumplir con una imagen. Pero lo que no entienden es que la verdadera atracción no ocurre por lo que se muestra, sino por lo que se transmite. No se trata de lo que tienes, sino de cómo haces sentir. Porque una mujer puede olvidar lo que le dijiste, puede incluso no recordar tu rostro con claridad, pero jamás olvidará cómo se sintió cuando estuvo contigo. Es ahí donde aparece una herramienta sutil, pero poderosísima, el halago. No el halago superficial, no la frase de cajón, sino aquella palabra que atraviesa la corteza y llega al núcleo. Porque cuando un hombre aprende a halagar con intención, sin necesidad de buscar una respuesta, sin urgencia por impresionar, lo que genera no es admiración momentánea, sino una conexión profunda. Y lo más impactante es que no se trata de decir más, sino de decir mejor. Muchos hombres creen que están siendo encantadores cuando lanzan un "qué linda eres" o "tienes unos ojos hermosos", pero lo que no saben es que esas frases, repetidas tantas veces como un disco rayado, pierden valor. Son como monedas de plástico, brillan, pero no compran nada. Un hombre estoico, en cambio, no habla por hablar. Cada palabra que dice tiene un propósito, cada comentario refleja observación, atención y una visión clara del valor que percibe. No lanza elogios al azar, los elige como quien afila una flecha antes de lanzarla. Y es que todo cambia cuando no buscas aprobación. Cuando tus palabras no nacen del deseo de agradar, sino del deseo de reconocer. Porque ahí es donde ocurre la magia, cuando una mujer se siente vista de una forma que los demás no ven. No como un cuerpo bonito o una cara atractiva, sino como una presencia que transforma el espacio, como una mente que invita a pensar, como una energía que inspira. Uno de los halagos más potentes que puedes ofrecer sin caer en lo superficial es este: ese perfume es adictivo. Huele increíble. Puede parecer simple, pero tiene un impacto profundo. Porque el olfato está conectado con la memoria emocional, y cuando le haces notar que su aroma ha dejado una huella en ti, está sembrando una semilla que germinará cada vez que ella vuelva a usarlo. No es solo decir que huele bien, es insinuar que su esencia te marca, que despierta algo en ti que otros ignoran. Eso no se olvida. Y es justamente ese el error común. Los hombres se enfocan en lo visual, pero ignoran lo sensorial. Y cuando tú eres capaz de notar el olor que dejó su presencia, le estás diciendo sin palabras que prestaste atención, que percibiste más allá de lo evidente. Eso la hace sentirse diferente. Porque la mayoría la miran, pero pocos la sienten. Lo mismo ocurre con su sonrisa. No basta con decirle que tiene una sonrisa bonita. Eso lo ha escuchado decenas de veces, sin que signifique mucho. Pero cuando le dices, tu sonrisa ilumina toda la habitación, estás haciendo más que elogiar su rostro. Estás reconociendo el impacto que tiene su energía en el ambiente. Le estás diciendo que su alegría se expande, que su presencia cambia el ánimo de los demás. No es solo un elogio, es una validación de su capacidad para transformar el espacio. Eso no se olvida. Y si lo dices con calma, con mirada firme, sin necesidad de adornar ni explicar demasiado, lo que siembras es una emoción. Porque cada vez que ella sonría, se preguntará si alguien más nota lo que tú notaste. Y lo más probable es que no. Porque mientras otros están buscando qué decir para impresionar, tú estás observando con atención lo que verdaderamente tiene valor. Ahora bien, hay algo que supera incluso al aroma y la sonrisa: la autenticidad. En un mundo que constantemente empuja a las personas a parecer algo que no son, una mujer auténtica es un acto de valentía. Por eso, cuando le dices, me encanta lo auténtica que eres, no intentas encajar, simplemente eres tú, le estás dando uno de los regalos más raros que una mujer puede recibir: reconocimiento por su esencia, no por su esfuerzo por agradar. Y es ahí donde se nota la diferencia entre un hombre común y un hombre estoico. El primero busca complacer, el segundo busca comprender. El primero lanza elogios como anzuelos, el segundo los ofrece como espejos. Porque cuando una mujer escucha que su autenticidad es valiosa, algo dentro de ella se alinea. Se siente segura, se siente aceptada, y sobre todo, se siente vista. No por lo que proyecta, sino por lo que es. La autenticidad no se improvisa. Se construye con pequeñas decisiones diarias, con la elección de no fingir, con el coraje de mostrarse sin adornos. Cuando tú reconoces eso, te conviertes en una figura de confianza, en alguien que no solo la observa, sino que la comprende. Y la comprensión es la base más poderosa de la atracción. Otro halago que va directo a lo emocional e intelectual es este: amo la forma en que ves el mundo. Me haces pensar diferente.
Esta frase no se enfoca en lo físico ni en lo evidente. Se enfoca en su mente. Y ahí es donde ocurre la verdadera conexión. Porque pocas cosas enamoran más que sentir que alguien aprecia no lo que dices, sino cómo piensas. No lo que haces, sino por qué lo haces. Vivimos en una sociedad en la que todos hablan, pero pocos escuchan. Y cuando tú le demuestras que has prestado atención a su visión, a su interpretación de la vida, estás tocando una fibra muy profunda. Le estás diciendo, no solo te oí, te comprendí. Y tu forma de ver las cosas dejó una huella en mí. Eso no es solo un halago, es una declaración de respeto. Y el respeto es el fundamento de toda atracción genuina. Un hombre que vive desde la mentalidad estoica sabe que la atracción física es solo la puerta de entrada. Pero el alma se queda cuando hay algo más. Cuando hay profundidad. Cuando hay aprecio por lo intangible. Y por eso, cada palabra dicha desde la verdad, sin necesidad de adornos, genera un efecto que va más allá del momento. Se convierte en un ancla emocional. En una marca que permanece. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces alguien ha reconocido en ti no lo que muestras, sino lo que realmente eres? Eso mismo ocurre con ellas. Y por eso, cuando eres ese hombre que ve más allá, que observa en silencio, que elogia con propósito y habla con intención, te conviertes en inolvidable. Hay mujeres que, sin proponérselo, cambian la energía de un lugar apenas entran. No porque hablen más fuerte, ni porque se vistan de una forma llamativa, sino por algo mucho más sutil, su energía. Y es precisamente ese campo invisible lo que pocos hombres saben reconocer. Pero si tú eres capaz de observarlo y decirle, tu energía es contagiosa, me hace querer ser la mejor versión de mí mismo, no estás solo lanzando una frase bonita, estás validando una influencia poderosa que ella ejerce sin saberlo. Ese tipo de halago no habla de su cuerpo ni de su físico, sino del impacto emocional que deja en ti. Y eso, para una mujer, es profundamente significativo. Porque pocas veces alguien se detiene a decirle que su sola presencia inspira. La mayoría la felicita por cómo se ve, pero casi nadie la felicita por cómo hace sentir. Y cuando tú eres el que nota ese detalle, te conviertes en el hombre que la observa desde otro ángulo, desde el que realmente cuenta. Y aquí entra un principio esencial del estoicismo: solo lo que depende de ti tiene valor. Y entre esas cosas está tu capacidad para observar, para reconocer, para hablar con intención. No se trata de exagerar, ni de decir cosas solo porque suenan bien. Se trata de ser preciso, sincero y consciente del valor que percibes. Porque cuando le dices a una mujer que su energía te transforma, no estás solo halagándola, estás compartiendo una verdad emocional que tiene el poder de generar conexión inmediata. El siguiente halago también va más allá de lo evidente. Es algo que rara vez se verbaliza, pero que cuando se dice, transforma la forma en que una mujer se percibe a sí misma. Eres una de las personas más atentas y consideradas que he conocido. En un mundo acelerado y egoísta, donde la mayoría está enfocada en sí misma, notar la empatía de alguien es como encontrar un oasis en medio del desierto. Y cuando tú verbalizas ese aprecio, lo que haces es valorarla por algo que es parte de su esencia, no de su imagen. Porque muchas mujeres son naturalmente cuidadosas, detallistas, generosas. Pero no lo hacen por obtener reconocimiento. Lo hacen porque así son. Y sin embargo, casi nadie lo nota. Por eso, cuando tú lo expresas, le hace sentir que su forma de ser no pasa desapercibida, que su manera de estar para otros tiene un impacto real. Ese tipo de validación emocional no se olvida, porque toca directamente su identidad. El hombre estoico no halaga por conveniencia. No busca palabras para seducir, sino verdades que conecten. Él entiende que un verdadero cumplido no es una fórmula vacía, sino una declaración de aprecio auténtico. Y por eso, cuando elogia el carácter en lugar de la figura, se convierte en un hombre que deja marca. Ahora bien, hay un tipo de mujer que a menudo intimida sin querer, aquella que es ambiciosa, enfocada, determinada. Muchos hombres se sienten inseguros ante una mujer así. No saben cómo comportarse, no saben qué decir. Y por eso se alejan o la intentan minimizar. Pero tú no. Si eres un hombre con visión y con claridad, sabrás que esas mujeres no necesitan ser disminuidas, sino admiradas. Por eso, cuando le dices, admiro tu determinación y tu enfoque, es inspirador, estás validando lo que otros temen. Estás diciéndole, no me asusta tu fuerza, me motiva. Le estás diciendo, tu ambición no es una amenaza, es un ejemplo. Y ese tipo de halago es rarísimo. Porque no solo reconoce su esfuerzo, sino que le demuestra que hay hombres capaces de ver más allá del rol tradicional. Le estás mostrando que no necesitas sentirte más que ella para valorarla. Que puedes estar a su lado sin necesidad de competir,
sin sentirte eclipsado. Un hombre que comprende el estoicismo entiende que la autodisciplina es una virtud, no importa en quién se manifieste. Y si una mujer la tiene, merece respeto y admiración. Esa perspectiva la diferencia de todos los demás. Porque mientras muchos hombres tratan de hacerla más pequeña para sentirse grandes, tú le recuerdas que su grandeza es algo que merece ser celebrado. Y cuando ella siente que tú la ves así, la conexión se eleva. Porque no estás compitiendo con ella, estás caminando a su lado. Y eso, para una mujer con ambición, es una rareza maravillosa. No busca un hombre que la tolere, busca uno que la comprenda y la admire. Y cuando tú te conviertes en ese hombre, te conviertes en alguien memorable. Otro tipo de halago que toca el corazón, no el ego, es este: tienes una habilidad increíble para hacer que las personas se sientan cómodas y valoradas. Puede parecer simple, pero es profundamente transformador. Porque hay personas que tienen una presencia que calma. Que cuando entran en una habitación, la tensión baja, la calidez se siente. Y muchas veces no son conscientes de ese efecto. Cuando tú lo haces visible con tus palabras, no solo le estás diciendo algo bonito, le estás dando claridad sobre su impacto. Le estás diciendo, tu energía construye. Le estás dando el poder de ver que su esencia no solo es amable, sino poderosa. Porque en un mundo lleno de ruido, quienes traen paz son los más necesarios. Y cuando tú ves eso en ella, y se lo expresas con firmeza y respeto, te conviertes en un hombre que valora lo intangible. Y eso es muy raro de encontrar. Además, este tipo de halago no tiene fecha de caducidad. Cada vez que alguien se sienta a gusto con ella, recordará tus palabras. Cada vez que una conversación fluya con naturalidad, se acordará de cómo le dijiste que tenía ese don. Porque lo que reconoces con verdad, se convierte en un espejo duradero. Y eso es algo que muchos hombres olvidan, que las palabras pueden durar más que las acciones si son dichas con verdad. Por eso, la clave no está en decir mucho, sino en decir lo correcto. No en impresionar, sino en impactar. Y ese impacto solo ocurre cuando hablas desde un lugar de observación y sinceridad, no desde el deseo de obtener algo a cambio. Cuando eliges halagar desde el alma y no desde la estrategia, creas algo que trasciende. No es seducción, es conexión. No es manipulación, es entendimiento. Y eso es lo que realmente hace que una mujer piense en ti incluso cuando no estás. Porque lo que haces sentir con tus palabras, cuando nacen de una intención limpia, es algo que no se puede borrar. Uno de los errores más comunes que cometen los hombres es pensar que los cumplidos deben estar cargados de emoción para ser efectivos. Creen que tienen que exagerar, adornar, sonar intensos. Pero la verdad es otra. Lo que hace potente a un halago no es el volumen con el que se dice, sino la verdad que lo sostiene. Una verdad que se nota en la calma con la que se expresa, en la pausa que le das, en la mirada que lo acompaña. Esa pausa comunica algo que no necesita gritos ni gestos. Solo necesita presencia. Un hombre estoico entiende esto a la perfección. Él no se lanza a hablar por ansiedad ni por necesidad de aprobación. Habla cuando ha observado lo suficiente. Habla cuando ha sentido. Y sus palabras no buscan un gracias inmediato, buscan sembrar una emoción que florecerá con el tiempo. Porque la atracción verdadera no se construye desde la urgencia, sino desde la profundidad. Cuando halagas desde la esencia, algo cambia. No solo en ella, también en ti. Te conviertes en alguien más consciente, más perceptivo, más conectado con lo que realmente importa. Y en ese proceso, dejas de ser uno más. Porque la mayoría repite frases vacías esperando resultados rápidos. Tú, en cambio, te tomas el tiempo de observar, de comprender, de nombrar lo que vale la pena. Y es entonces cuando sucede algo poderoso. Ella comienza a verte distinto. No como un hombre que quiere obtener algo, sino como alguien que verdaderamente comprende. Alguien que no busca ser el centro, sino el espejo que refleja lo que nadie más ha visto. Eso es lo que genera un recuerdo duradero. Y ese recuerdo se activa una y otra vez, incluso sin tu presencia. Cada vez que use ese perfume, pensará en ti. Cada vez que entre en un lugar y reciba una sonrisa, recordará cómo tú le dijiste que la suya iluminaba todo. Cada vez que tenga un logro, se le vendrá a la mente ese hombre que admiró su determinación. Porque tus palabras fueron más que elogios, fueron afirmaciones de su identidad. Y eso no se borra. Hay algo que debes tener presente: las mujeres no se enamoran de palabras, se enamoran de cómo se sienten cuando están contigo. Y si tus palabras las hacen sentir vistas, comprendidas, valoradas en lo más profundo, entonces tú no solo estás creando atracción. Estás generando una huella emocional.
Estás conectando con algo que va más allá del juego de la conquista. Estás hablando con su alma. Muchos hombres viven en la superficie. Hablan de lo que ven, de lo que desean, de lo que esperan recibir. Un hombre estoico habla desde la introspección. No solo observa a la mujer que tiene delante, también se observa a sí mismo. Sabe qué tipo de energía quiere compartir, qué clase de vínculo quiere construir. Y por eso, sus halagos no son fórmulas de seducción. Son puentes hacia una conexión auténtica. Porque cuando halagas a una mujer por su autenticidad, le das permiso de ser ella misma sin máscaras. Cuando elogia su mente, le estás diciendo que su forma de pensar importa. Cuando reconoce su energía, estás afirmando que su presencia tiene valor. Y cuando celebra su compasión, su enfoque o su capacidad de hacer sentir cómodos a otros, estás mostrándole que no necesitas verla perfecta, sino real. Ese es el nivel de conciencia que transforma la atracción en algo más profundo. Y no necesitas decir miles de palabras. Basta con decir unas pocas, dichas desde el lugar correcto. Porque cuando hablas desde la claridad, desde la intención y desde la verdad, tus palabras se vuelven inolvidables. Ahora es tu turno. No para copiar frases, sino para entender el poder detrás de cada una. Lo importante no es repetir estas líneas, sino hacerlas tuyas. Adaptarlas a lo que realmente sientes, observar con atención y elegir el momento justo para expresarlas. Porque no hay nada más atractivo que un hombre que sabe lo que dice y por qué lo dice. Recuerda esto, la atracción superficial puede ser rápida, pero también se desvanece rápido. En cambio, la atracción emocional, la que nace de la conexión genuina, puede durar toda la vida. Y eso solo lo logra quien se atreve a mirar más allá del cuerpo, más allá del instante, más allá de sí mismo. Has aprendido que no se trata de lanzar cumplidos esperando recompensas. Se trata de hablar con intención, de conectar con verdad, de usar las palabras como puentes, no como armas. No hay magia ni atajos. Solo atención, presencia y autenticidad. Y con eso, créeme, ya estás muy por encima del resto. Ahora dime, ¿cuál de estos halagos sientes que podrías usar hoy mismo con verdad y naturalidad? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría leerte. Y si este vídeo te ayudó a ver la atracción desde otro ángulo, suscríbete para más contenido sobre mentalidad, conexión y estoicismo aplicado a las relaciones. Comparte este vídeo con alguien que necesita dejar de repetir frases vacías y empezar a hablar con el alma. Y no te vayas sin ver el siguiente vídeo que te dejo aquí. Te aseguro que te va a cambiar la forma en que ves todo esto. Nos vemos ahí.